Hola, en este vídeo mostraré cómo crear una capa de polígonos en un archivo shape en QGIS. Bien, como dije, para crear una capa de polígonos hay que crear un archivo shape. Entonces, para generar la capa vamos a ir a este icono de aquí, desplegamos el icono, nueva capa de archivo shape y se nos despliega esta ventana. Repito el proceso. En este icono de aquí, desplegamos ventana, nueva capa de archivo shape. Bien, la capa de archivo shape la podemos hacer con tres elementos distintos: punto, línea, polígono. Cada capa solo puede contener un elemento de esto, o sea, un tipo de elemento, o punto, línea o polígono, no varios. Entonces, en este ejemplo lo vamos a hacer con polígono. Bien, ¿qué más tenemos que cubrir en este cuadro de trabajo? Pues aparte del tipo, tenemos que indicar qué columnas va a tener nuestra tabla de atributos. Por defecto va a tener la tabla ID. Pero nosotros vamos a identificar más columnas, más campos, que van a ser el tipo de polígono, que va a ser un tipo de datos de texto, y 20 de anchura. Lo añadimos y se nos añade aquí, que aunque aquí sea una fila, luego la tabla de atributos va a ser una columna. Bien, vamos a... ver... Vamos a poner también el campo área, que vamos a nombrarlo con un número decimal de 10 de ancho y 2 de precisión. Añadir y ya está. Perfecto, listo. Aceptamos. Al aceptar nos va a pedir un sitio donde guardar el archivo, que no va a ser realmente un archivo, va a ser varios. Entonces vamos a tener que guardarlo en un sitio donde tenemos perfectamente identificado. Yo lo guardo en descargas, pero porque lo voy a borrar después. Vosotros guardarlo en una carpeta que tengáis identificada para el proyecto. Yo lo voy a llamar polígonos, por ejemplo. Si los polígonos fuesen parcelas, pues parcelas, etc. Bien, listo, está creada. Si queremos ver la tabla de atributos, vamos a capa, abrir tabla de atributos, lo tenemos ahí. Aún no tenemos nada porque no creamos nada. Y para empezar a crear hay que habilitar la edición, es decir, conmutar la edición. En este icono de aquí, que se llama conmutar edición, clicamos y se nos activan varios iconos por aquí. ¿Qué significan estos iconos? Pues con estos iconos vamos a poder crear los polígonos. Y el primero que os quiero explicar es el añadir objeto espacial. Clicamos sobre él y veis cómo creamos un polígono, ¿no? Clicando en varios sitios, voy a hacer así. Cuando acabemos, botón derecho, y me pregunta, ¿ID del elemento que acabas de crear? Pues 1, es el primero. Tipo, pues parcela le voy a llamar. Área, no cubrimos nada aún. Aceptar, listo. Bien, me deja también, la que acabo de usar es este de aquí. Este icono que es añadir el objeto espacial. También podemos crear, añadir cadena circular. Si le damos a añadir cadena circular, también al acabar botón derecho y de 2 tipo, pues cadena. Área aún no cubrimos nada, aceptar. ¿Veis cómo creamos, en vez de un polígono con aristas rectas, un polígono con aristas curvas? Donde la última es recta para cerrar. Bien, ¿qué acabamos de hacer? Crear dos polígonos. Nos vamos a capa, abrir tabla de atributos y vamos a quitar nuestros dos polígonos. Y aún no tenemos área. ¿Qué hacemos para tener área? Bien, para tener, bueno, antes de nada, aquí también podemos crear y eliminar objetos. Es decir, si le damos a añadir objeto espacial, podríamos crear un objeto nuevo, o sea, un nuevo polígono. Si seleccionamos y borramos, podríamos borrar los que ya creamos. Bien, pero antes de nada, el área. Tenemos que poner el área. Para calcular el área, tenemos que abrir la calculadora. Este icono de aquí, que se llama abrir calculadora de campos, o bien pulsando control M, pues vamos a él. Y nos dice un primer momento, crear un campo nuevo. No queremos crear un campo nuevo. Creamos antes un campo que se llamaba área y queremos que nos ponga, que en ese campo nos ponga el área. Entonces, actualizar campo existente. ¿Qué campo? El área. Quitamos el link de crear un campo nuevo porque lo que queremos es actualizar un campo existente. ¿Qué campo existente? El área. ¿Y qué queremos que ponga ese campo? Pues nos vamos a general. La geometría, perdón. Y aquí tenemos área. Doble clic
perdón. Ah, sí, este área. El área con dólar. Si ponemos el área con dólar, nos deja aceptar. Vale, que nos va a calcular ahora. Así es el área inscrito en el polígono. Repito, actualizar campo existente, porque ya creamos el campo previamente. Si no lo creásemos, lo podemos crear aquí. Es lo mismo. Le daríamos aquí el nombre, área, el número entero de decimales, etc. Pero vamos a actualizar el campo existente porque ya creé antes un campo que se llamaba área, decimal y precisión 2. ¿Qué campo queremos actualizar? Pues eso, el área. ¿Y qué función? $área, que está en geometría y nos va a dar como resultado el área de cada polígono. Aceptar y ya vemos que nos da el área de cada polígono en la columna del área, de la parcela y de la cadena. Vale, cerramos. Y para terminar la edición ya tenemos nuestros polígonos creados. Ya les pusimos el área. Podríamos haberle puesto más cosas, longitud de perímetro, etc. Si os fijáis en capa, abrir tabla de atributos, en la calculadora, tenemos una pila de valores que nos puede dar. Área, longitud, distancia, muchas cosas. Podemos también pedir que nos dé, bueno, tenemos varios campos, fecha y hora, general, etc. Tenemos muchos campos y mucho para trabajar aquí en este campo. En este caso solo puse el área. Listo, lo tenemos las áreas listo y los polígonos definidos. Terminamos la edición. Vamos a conmutar edición y volvemos a clicar en conmutar edición y nos dice, ¿quieres guardar lo que acabas de hacer en la capa shape que creaste antes? Sí, quiero guardarlo. Listo. Yo tengo la capa shape creada con estos dos elementos.